Eso, y lo... Hola, hola amigos de País Lobo, de Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro conversando con Nicolás Césped porque Alicia tuvo que viajar a Santiago y está muy ocupada. ¿Cómo estás, Nico? Bien, Rocío, gusto saludarte, buenos días. Así está, Alicia fue una enviada especial allá a proyectos especiales a Santiago, a Proyectos Narnia. especiales. Sí, a ver si nos cuenta, a ver si alcanzamos a conversar con ella. Yo creo que ya el lunes vamos a preguntarle cómo le fue. Oye, hartas cosas han pasado en Chile y en el mundo. Por ejemplo, la Cámara de Diputados despacha al Senado el presupuesto 2023, donde hubo bastantes polémicas y lo mandaron recién a pocos minutos de las 8 de la mañana del día jueves, el día que estamos conversando. Así que ahí hay harto paño que cortar, pero han pasado algunas otras cosas de las cuales, Nico, tú querías conversar el día de hoy. A ver, cuéntame. Sí, que estuvimos como haciendo un compendio de noticias, la verdad, y hemos querido sacar a la luz esta, en cierta forma, analogía o estupidez del senador Chaguán de haber llevado una guitarra a esta reunión. Ah, Porque ya. de verdad parece una especie de circo llevar una guitarra y tratar de ocupar metáforas para decir algo que justamente está ocurriendo. ¿Ah? El hecho parece tonto, pero el fondo es bastante real, digamos, de que otra cosa es con guitarra. Lo digo porque efectivamente cuando uno está a cargo de tomar decisiones en el gobierno, sea del color que sea, tiene que hacerse cargo, independientemente de tu ideología política, de lo que ya está, ¿ya? Puede que te guste, puede que no te guste, pero si hay una barcaza o una lancha que tiene que llevar la gente en Chiloé, eso está con un contrato y el próximo año hay que pagarlo, y es un servicio que tiene que seguir para que la gente pueda seguir viviendo. Entonces, hay que hacerse cargo de lo que está, y lo que está requiere un monto, requiere un presupuesto, requiere un reajuste, requiere una gestión, una organización, y uno no puede tratar de hacer cambios estructurales, eh, más de uno a la vez, digamos, tres, cuatro cambios estructurales que generan un desequilibrio en esto, porque los únicos afectados son las personas. Lo hemos visto con el aumento de precios, con la construcción, con todo eso, y ahora salió una frase del presidente Boric hablando específicamente de que no era sostenible mantener el congelamiento de la tarifa en el transporte público. Cosa que me duele en lo personal, porque al haber estado yo como seremi de transporte, vi como el mismo presidente Boric, cuando era diputado, ocupó ese argumento para llegar al gobierno, para romper los torniquetes del metro y para llevar a toda esta violencia. Acuérdense que esto se estalló, digamos, por el aumento de 30 pesos en el metro, aumento que se hizo también parcializado porque los escolares y los adultos mayores no subieron su tarifa. Sí, el sistema en general lo subió, pero justamente es por eso, es porque el Estado no le alcanza el dinero como para dar esa gratuidad o para mantener el precio fijo, digamos. ¿Ah? Entonces, se hizo un quilombo del porte de un buque contra la ministra de la época, contra el presidente Piñera, que todo un mundo que era irreal para que hoy día nos diga el mismo presidente de que va a subir las tarifas. Entonces, claramente otra cosa es con guitarra. Y espero que políticamente tenga una repercusión grande en los demás que intenten a futuro ocupar populismos financieros y se den cuenta de que esta cuestión no es chiste. ¿Ah? Uno no puede andar fijando precios, uno no puede andar congelando tarifas, uno no puede andar haciéndose cargo, por ejemplo, de construir las casas por parte del Estado. Hay un sistema que funciona, un sistema privado que funciona, y lo que hay que hacer como Estado es controlarlo de manera adecuada para que no hayan abuso, y tener la suficientemente inteligencia como para recaudar impuestos y que este sistema sea positivo y entre en un loop cada día mejor. Entonces, es un concepto que quería mencionarte porque me parece inaudito que las autoridades de hoy digan todo lo contrario de lo que decían hace 4 años. O sea, ¿dónde está la consecuencia? Ya. Estando súper de acuerdo contigo, en el sentido que, de hecho, yo lo he dicho en otros podcasts,
en este mismo podcast, en otros capítulos, que el peor problema del presidente Boric es el diputado Boric. Y como ahora no tiene el diputado Boric en el Congreso, se espera que las cosas anden como más relajadas, más suavecitas y puedan empezar a funcionar porque no tiene esta, este personaje que estaría constantemente siendo sumamente intransigente a lo que está pasando o a cambios o modificaciones que se tienen que hacer porque se deben hacer, o sea, porque es necesario, porque es responsable hacerlo finalmente. Pero sí tiene al Partido Comunista y a Prueba de Dignidad per se, porque eh, esta conversación que estamos teniendo el día de hoy es porque a Prueba de Dignidad pidió que se extendiese durante todo el 2023 la gratuidad, o sea, no la gratuidad, sino que no se subiese el alza de los pasajes. Y en respuesta a eso es que el presidente Boric dice efectivamente que no es responsable hacerlo y que no se puede en realidad mantener congeladas las tarifas. El problema está, claro, que tratando de llevar las cosas como bien objetivo, hace 4 años atrás la ministra tampoco estaba de acuerdo en subir los pasajes en ese minuto porque habían habido 3 alzas, iba a ser la tercera alza ese mismo año. Entonces, entendiendo que efectivamente no se puede enterar a subsidiar todas las cosas o hacer cosas universales porque los fondos son limitados, sí hay momentos y momentos en los cuales uno tiene que aflojar y dejar que se empiece a regular por sí mismo, de cierta manera, el tema de las alzas. Lo que aduce el día de hoy el Apruebo Dignidad es que en el momento inflacionario en el que estamos, subir las alzas del transporte público no es una buena idea. Sin embargo, recordemos que las cifras que tenemos ahora es que la inflación estaría bajando. Es decir, los últimos índices que hemos tenido, efectivamente se está descomprimiendo un poco el tema del alza inflacionario, por lo tanto, no es mal momento poder empezar a soltar, cosa que a pesar de que la inflación no ha bajado del todo, sí sabemos que estamos como mentalmente en un momento que las cosas están más caras, por lo tanto es lógico que así como ha subido el petróleo y el resto de las cosas, los choferes de los transportes también tengan que aumentar sus sueldos, aumentar su recaudación, porque de lo contrario no se puede. Y ya en este programa hemos conversado muchas veces este tema que es bastante complejo de la relación entre el representante legal del perímetro de exclusión con sus choferes, con quienes recaudan. Y si uno lo mira y se entrampa solamente en Santiago, donde está todo mucho más regulado, em, es una cosa, pero a nivel de región, a nivel de transporte entre las distintas comunas, por ejemplo, no es justo que para para los choferes tengan que solventar este gasto solos también. Entonces no es, y recordemos que aquí en Osorno también hay bastantes, ¿cómo se llama, Nico? ¿Querellas? ¿Indicaciones? Multas que se le Sí, puede pasar por el hecho de haber subido el sí, transporte. muestras, infracciones. Sí, lo que Claro, pasa es que ahí lo que se está anunciando de fijar el precio del transporte público es solamente donde está licitado y donde hay contratos de perímetro de exclusión con el Estado, que supongamos que debe ser en regiones, sacando al Transantiago obviamente, debe ser el 30% del país. O sea, hay un 70% urbano, por ejemplo, la ciudad de Puerto Montt no está regulada en transporte público, donde los choferes pueden subir el precio cuando quieran. Entonces, el presidente no tiene control sobre eso. No lo puede tener, digamos, no hay un contrato con el Estado. Pero hay un sinfín de otros gente que se puede mover, por ejemplo, de Río Negro a Osorno o de Frutillar a Puerto Montt, que son interurbanos, intercomunales, rurales, que eso tampoco tiene el control del Estado. Entonces, eh, de verdad, es como, siempre va a ser una medida mala políticamente en lo popular, porque uno espera que la gente no gaste su dinero en transporte, que no lo gaste en disfrutar su vida o en inversión. Pero el fondo de esto es que desde el Congreso, desde los partidos políticos, desde el Ejecutivo, tiene que haber una mirada mucho más estadista. Ah, ya, sí, mira, pasó lo que pasó, eh,
se llegó al poder, todo lo que tú queráis. Pero hoy día ya me parece broma, o sea, se aprueban no sé cuántos miles de millones para una corporación internacional que usted en Caracas. Se Ay, esa aprueban es no sé una cuántos. sola nomás, por Nico. No, no Ya, caigamos po, tanto en la fake pero news, pero espérame, es esa es un una. banco, ya. Ya, un banco, ya. Ay, pero hay recursos para poner. A eso voy. Ya, pero Segundo, no seamos cagüineros de decir que es no, porque no, pero tiene que ser Caracas. No, no es así. ya, no importa dónde tenga la sede en Bolivia, como quieras. Pero Ya, hay plata pero para, pero escúchame, po, hay plata para algo que no es prioridad hoy día para nadie. Y que tampoco se sabe si esa inversión va a tener un crédito en futuro. Entonces, es algo complejo estar gastando plata a nivel país, donde la plata es escasa, donde la inflación es alta, donde la gente tiene un nivel de pobreza mucho más alto que hace un par de años. Se aprueban dineros, por ejemplo, para compensar lo que pasó también para el estallido, las personas que tuvieron problemas con legales, ¿cachai? Las que fueron mal detenidas, las que tuvieron problemas de abuso por parte de la policía. Entonces, hay dineros para algunas cosas, pero para otras cosas que parecen necesidades básicas no hay. Entonces, cuando yo te hablo de estadista, y digo, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿vamos a aprobar dineros para qué? ¿Para poner a un banco internacional? ¿O para que la gente viva mejor en Chile? ¿O para mejorar las pensiones? O sea, no sé, obviamente no va a alcanzar para todo. Entonces, lo que no, haría claramente. yo es darle prioridad a lo más importante que hay hoy día en el país. Y esas son las cosas que en el día a día uno no ve. O sea, los camioneros están a punto de irse a paro. Han De anunciado a nivel hecho, nacional han anunciado a nivel nacional de que ya no pueden sostener el precio de la benzina. Entonces, ¿alguien se ha dado cuenta de lo que estamos hablando respecto al impuesto específico de la benzina? ¿Tú sabías, por ejemplo, que el impuesto específico de la benzina, algunos lo pagan y otros no? ¿Sabías que los aviones, por ejemplo, en línea aérea no lo pagan? Los barcos, las empresas de barco tampoco lo pagan. Entonces, pero el ciudadano común sí lo paga. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Podemos reestructurar eso para tener más recursos del Estado o para bajar el precio del combustible? Hay cosas que son claves. Si los camioneros se van a paro, te aseguro que ni siquiera ya vas a encontrar un kilo de arroz en 2.000 pesos, lo vas a encontrar en 10.000. Entonces, es complejo, es complejo. Ayer cayeron 2 misiles en Polonia, la cosa se pone más densa, Norcorea está tirando misiles sobre Japón. Eh, Ojo, ¿ah? Si el país, es una guerra un poquito más grande, lo pilla mal parado, con problemas internos, lo vamos a pasar muy mal, muy mal. Entonces a mí me preocupa mucho esa forma en que el Congreso y el gobierno ven hoy día como oficialismo a dónde va a avanzar el país. ¿Ah? Lo veo complejo y veo un 2023, la verdad que no veo un cambio sustancial como para decir, bueno, estamos avanzando. Me complica. amaneciste pesimista hoy día, Nico, ¿ah? Ya, vamos por partes, para que no nos gane no nos gane este monstruo que sentimos que nos puede aplastar, que es el 2023, porque recordemos que el 2019 decíamos, qué bueno que se acabó el 2019, el 2020 será mejor, y llegó la pandemia. Y el 2021 dijimos lo mismo y bueno, llegó la inflación. Así que bueno, vamos viendo qué queda para este 23 y qué es lo que podemos hacer para que no nos gane la desesperanza. Primero, yo veo, y aquí vámonos por lo más grande a lo más chico. Puede ser al revés de lo que se debería. Pero este misil que entró en Polonia, eh, efectivamente ha mostrado un sentir bastante objetivo de parte de los miembros de la OTAN, con harto resguardo. Em, el presidente Biden fue el primero en decir que al parecer sería una defensa contra Ucrania, que, que no necesariamente era un misil ruso y no están con la intención de salir corriendo a agarrarse a mochas, lo cual es muy bueno porque recordamos que cuando estaba el presidente Trump también muchos tenían miedo de que cualquier minuto se le arrancara los enanitos para el cerro y apretara el botón rojo y empezáramos toda la Tercera Guerra Mundial. Eso no pasó durante su gobierno. Y esperemos que ahora también prime la cordura y no siga pasando. Sí es importante lo que tú señalas, porque de actuar con cordura y de tener bastante coherencia y recuerdo lo que está pasando. ¿Por qué? Cuando estábamos en plena pandemia y empezamos con los retiros, se dijo que el cuco venía al hacer los retiros. Mucha gente no lo percibió así y sigue incluso hasta el día de hoy pidiendo sus propios retiros. Eso fue una cantidad con muchos ceros que ni siquiera yo me acuerdo y es difícil de entender, pero son
por lo menos unas 3 veces más de lo que se necesita gastar para subir la PGU a 250.000, que son 2.000 millones. Creo que era mucho, mucho el fondo de inyección que se llevó, que se metió dentro del país, y eso llevó a que gastáramos mucho más de lo que estábamos produciendo. Pudimos restablecer la economía, pero no de una manera sustentable, podríamos decir, no Claro. armónica. Entonces, como no fue armónico, nos pilló con los precios más altos, porque obviamente cuando uno va a comprar más, te suben el precio, porque así funciona, oferta y demanda. Como nos pilló con los precios arriba y que nos habíamos gastado los fondos del chanchito, resulta que cuando nos vimos con la guerra en Ucrania, estábamos muy mal parados a nivel internacional, y eso nos llevó a que la inflación nos pegara mucho más fuerte que otros países que no tenían este problema interno, y por eso nos ha costado mucho entrar en esta dieta económica de empezar a bajar la inflación, a pesar de que otros países, porque esto no es solo en Chile, ¿ah? No solo en Chile hemos tenido buenos indicadores de disminución de la inflación, sino que a nivel mundial Estados Unidos también presentó buenos indicadores. Eso quiere decir que el golpe que dio tanto la pandemia como la guerra, a todo el mundo le está bajando esa presión. Por lo tanto, lo que está pasando aquí en Chile no es como que nuestras propias políticas están, o sea, obviamente nuestras políticas están ayudando, pero que a nivel mundial se está como estabilizando un poco el tema. Ahora, ¿qué pasaría si viene otra pandemia o otra guerra? Ahí estábamos fritos, porque todavía no tenemos una economía saludable para poder hacer frente. O sea, nuestro sistema inmune a nivel de económico está debilitado, igual que cuando nos sacamos las mascarillas. Entonces, recién estamos empezando a que los resfríos no nos peguen tan fuerte, pero no es suficiente. Entonces, es muy importante cómo nuestras autoridades van a ir avanzando, y está esta idea, como plantea, por ejemplo, el Apruebo Dignidad, de irse hacia lo populista, es decir, no, todavía no podemos, em, no nos tenemos que sacar la mascarilla económica, que sería en este caso liberar la tarifa, porque nos vamos a seguir resfriando, porque no es el momento. Pero si usted se saca la mascarilla y se empieza a exponer de cierta manera, a tener ciertos bichos en su cuerpo, su sistema inmune va a empezar a responder mejor. En el caso de esto sería lo mismo. Si logramos liberar esta fijación de precio en el transporte público, vamos a empezar a tener alzas graduales y no todas de un sopetón después, donde vamos a quedar súper resfriados económicamente, y vamos a terminar en el hospital. Entonces, creo, Nico, estando de acuerdo contigo, que este momento económico no son varias alzas que hemos tenido en el caso del transporte público, ya está en una bomba de tiempo que hay que liberarla nomás, pues, Sí, gradualmente, hay idealmente. algunas cosas también algunas cosas que se están haciendo bien, por ejemplo, tarde pero bien, digamos. Esta quiebra de Claro Vicuña golpeó duramente las obras que tiene el Estado en infraestructura. Y siempre hay una cosa que el Estado mantiene para tener los indicadores correctos, digamos, que son las obras públicas. El Ministerio de Obras Públicas, para que la gente sepa, maneja miles de millones de dólares en un plan trianual, que son obras que dan continuidad a mucho trabajo, mucha mano de obra, y mueve mucho la economía porque se compra cemento, se compra fierro, eso implica hacer exportaciones, mover barcos, puertos, no es menor. Y cuando una empresa grande que tiene 15 obras gigantes, por ejemplo, el enlace del puente del Biobío y cosas que son bien importantes, quiebra, hay un remesón, ese remesón se sintió, y hoy día tanto el MIMBU, por el lado de las casas, las construcciones de las casas, y el MOP por caso de las obras públicas, ya dieron un plan y escucharon por fin a la propuesta que le había hecho la Cámara Chilena de la Construcción respecto a este reajuste para poder seguir viviendo. ¿Ah? Y te cuento que en mi caso, por ejemplo, en el área de la construcción, que yo presto asesorías de proyectos, simplemente no hay caja. O sea, está tan mala la cosa que las constructoras no están pagando y están pagando a 90 días con un cheque. Entonces, la economía está muy resentida, está muy compleja. Viene Navidad, vienen vacaciones, no son tiempos tampoco de ahorro, digamos. Así que, no sé, algunas cosas parecen estar en la dirección correcta tarde, pero yo veo que todavía falta
me atrevería a decir por lo menos 6, 7 meses, en donde recién podamos respirar un poquito más de aire y salir, porque hoy día hay muchos que tienen el agua hasta el cogote. Entonces algunos están avanzando con la cabeza hacia arriba, pero esa agua tiene que bajar un poquito y se va a demorar en bajar porque el desagüe está tapado. Entonces veo esas políticas que de repente uno ve en la Cámara que son medio extrañas, salen votaciones de dinero por allá y de repente hay cosas que uno no entiende. Por las peleas, por ejemplo, que se armaron para la ley de presupuesto fueron terribles. O sea, un reajuste que se le hicieron por parte de la Cámara a los carabineros, por ejemplo, que fue una discusión también que hubo en la interna. Entonces hay que reordenarse y hay que tratar de sobrevivir, esa es la verdad, tanto, por ejemplo, para la gente del transporte público o para la gente que paga el pasaje, tener una vida austera en los próximos 6 meses para ver si podemos volver a tomar el rumbo. Ojalá que el gobierno actual se siga poniendo las pilas de una manera más fuerte y podamos salir de esto lo antes posible. Sí, bueno, vámonos a lo que es más local. Y estoy estando súper de acuerdo contigo ahora en esta materia. Han quedado escobas bastante grandes. Han sido interpelados distintas autoridades de gobierno en materias de seguridad, por ejemplo. Y esta semana me tocó entrevistar al Ceremi de Economía de la región de los lagos en el marco de empujar a las pymes y y la semana que va a haber de las pymes. Estuvo súper interesante esa conversación, por lo menos de mi punto de vista. Les invito a que la pueden revisar en País Logo. El tema es, y también lo dijo la Alicia, porque escuchamos el domingo al presidente, lo dijo en un chat que tenemos por interno, es como que se hubiesen ocupado de inteligencia artificial para hacer un mensaje que nos va a dejar a todos contentos. ¿Por qué? El Ceremi de Economía hablaba efectivamente del acuso de recibo de ir a materias de seguridad y enfocarse en seguridad para para las empresas, para el comercio en general, que estaban pidiéndolo a gritos. Y lo menciona bastantes veces dentro de la entrevista que le hice, sin yo preguntárselo per se, ¿ah? Porque pensé que hablaba de seguridad a nivel de seguridad, como que un ministro de Economía te esté hablando de seguridad comercial, entendía, pensaba yo, de seguridad de los trabajadores. Pero no, me hablaba, porque hizo referencia justamente a la SOFOFA, por ejemplo, seguridad en general, en orden público, finalmente me estaba hablando. De acuerdo a lo que yo entendí de la conversación. Por lo tanto, ahí hay un tema de acuso de recibo que les hicieron y le hicieron bastante fuerte y de una manera no muy sutil, digamos, le hicieron el llamado al presidente en cuanto a que si no hay seguridad en el orden público para el comercio y para toda la reactivación económica, es bastante complejo. No, no puede existir. Y lo otro que también me llamó la atención fue que lo encontré bien interesante. eh, Fue el trabajo, la mesa de trabajo público-privada que estaba teniendo para hacerse cargo de dónde estaban los nudos a nivel estructural del Estado para que los proyectos avanzaran más rápido, lo cual me parece muy interesante. Ahora, sin duda son declaraciones de buenas intenciones todavía, porque la otra buena intención que también estuvimos conversando fue la ventanilla única para el ingreso de proyectos, ventanilla única digital, porque hablamos de plataforma, que también es una declaración de buenas intenciones, porque, por ejemplo, ya existe, Nicolás, lo hemos conversado, lugares donde tú puedes ir y integrar o sea, entregar tu propuesta o tu licitación, etcétera, pero que se caen en la ejecución, que tienen problemas, que no hay un soporte técnico. Por lo menos existe la intención, creo yo, que ya para lo que es el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, era muy difícil cuando el gobierno era oposición. Y vuelvo a mi frase, el peor adversario del presidente Boric es el diputado Boric. Y ahora por lo menos se ve un cambio de tono en ese sentido. Otra cosa es con guitarra, aceptado incluso por él, y que podríamos empezar a avanzar a no seguir poniendo ramitas en el piso para que se caiga la bicicleta, literalmente, porque acuérdate que llega en bicicleta la moneda. Es que ahora te das cuenta de que si no cuidas a aquellas personas que pagan impuestos, no es posible que tú hagas la reforma que quieres hacer. Entonces, en el caso del comercio, por ejemplo, del Ceremi de Economía que tú contabas,
Nosotros tenemos un conocido que tiene un restaurante cerca de la plaza de Puerto Montt Puerto Montt, sí. y la semana antepasada entró, bueno, afuera de su local, para la pandemia la gente empezó a poner terrazas techadas por la lluvia y todo, y afuera de su local venden drogas todos los días. Los meseros no quieren salir afuera porque tienen miedo de que los pillen los que están traficando drogas. Eh, Empezaron como a desarmar la terraza como para evitar el conflicto y hay gente que va y lo ocupa de baño, no del uno, sino que también del dos. Hay gente que ha tenido sexo ahí en la noche. ¿En Entonces las ellos tienen terrazas o cámaras en los baños? en las terrazas, tienen cámaras donde están grabando y tienen todas las pruebas, han hablado con las autoridades y no hay mucho más que hacer. O sea, cuando tú me dices lo de la Secretaría de Economía, digo, oye, pero por favor, eso es lo que hay que cuidar. Pues. Pesquen el casco histórico, en los lugares de restaurantes, protéjanlo con policía, dejen que la gente vaya a comer, que pague su almuerzo, que funcione el sistema. Si eso no funciona, ¿cómo vaya a recaudar impuestos? De la persona que vende unos fierritos afuera de la estación central en un carro, esa persona no paga impuestos. Entonces, claro, a lo mejor se están dando cuenta de que si no tenemos grandes proyectos, tampoco vamos a tener grandes recaudación. Y si no tenéis grandes recaudaciones, olvídate todos los sistemas que quería implementar de las nuevas AFP o el nuevo sistema AFP, va a ser imposible hacerlo. Entonces, se están dando cuenta de eso. ¿Ah? Están remando ahora para ese lado, pero ya recién ahora en noviembre. Entonces, chuta, tienen que pasar cosas como la quiebra de una tremenda empresa como para que reaccionen. Por lo menos reaccionaron, ¿ah? Hay gobiernos anteriores que no han reaccionado frente al problema. Pero me preocupa que eso se demore en el tiempo y al final la gente empieza a caer en pobreza porque la cuenta no la podéis pagar, no podéis pagar el arriendo, no podéis pagar la cuota del auto, no podéis pagar el colegio y las cosas empiezan a perjudicarse. Cada mes que pasa es más complejo para un montón de gente que va disminuyendo sus ingresos y cayendo en una línea de pobreza que no queremos que ocurra. Así es, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro Política Podcast el día de hoy, todavía con un ánimo un poco pesimista, pero con una luz de esperanza de que por lo menos ya cambió el tono. Entonces vamos a ver ahora que se traduzcan medidas concretas y a seguir avanzando. Nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao.